En estos octavos de final del Mundial pasó algo que muy pocos en el planeta se atrevían a imaginar. Brasil, el pentacampeón, el equipo más ganador en la historia de las Copas del Mundo, quedó eliminado. Fuera. En los octavos de final. Y no lo sacó cualquiera, lo sacó Noruega. 2-1. Y aquí está lo primero que tienes que entender, porque lo cambia todo. Los 2 goles de Noruega, los dos, los metió el mismo hombre. Erling Haaland. Un doblete del gigante noruego para mandar a casa al gigante de los 5 mundiales. El verdugo tenía nombre y apellido. Déjame decírtelo otra vez, despacio, porque cuesta creerlo. Brasil, el pentacampeón, el único equipo que había estado presente en absolutamente todos los mundiales de la historia, se va a su casa en octavos. Y el mundo del fútbol todavía no se lo cree. Pero hay un dato, uno solo, sobre Brasil y sobre Noruega, que cuando lo escuches vas a entender por qué esto no es una sorpresa cualquiera. Es un terremoto. Un dato que amarra toda esta historia y que te va a poner la piel de gallina. Te lo voy a guardar para el momento exacto en el que pegue más fuerte. Y sí, te lo digo desde ya, con toda honestidad, yo veo esto desde la silla del aficionado mexicano. Nosotros también quedamos fuera de este mundial, y dolió. Pero justo por eso, ver caer así, de esta manera, al gigante que durante tantos años nos miró por encima del hombro, tiene un sabor muy especial. Así que ponte cómodo, porque esta historia tiene de todo. Vamos a ponernos en contexto, porque para entender el tamaño de lo que pasó, hay que recordar lo que todo el mundo daba por hecho antes de este partido. De un lado estaba la historia que ya venía escrita, la cómoda, la de siempre, Brasil es Brasil. El pentacampeón. La camiseta amarilla más famosa del planeta. El equipo que llega a cada mundial con la etiqueta de candidato al título, con la sonrisa de quien cree que el trofeo le pertenece por derecho propio. La narrativa fría decía que Brasil pasaba a cuartos con tranquilidad, que Noruega era apenas un obstáculo, un trámite, un equipo simpático que había vuelto a un mundial solo para hacer bulto. Del otro lado estaba la realidad. Y la realidad, mi estimado, no lee prensa ni respeta apellidos. Sobre el pasto, Noruega no leyó el guión que le habían escrito. No salió a admirar a Brasil. Salió a comérselo. Y con Erling Haaland al frente, hizo exactamente lo que nadie fuera de Noruega creía posible. La idea que te querían vender era sencilla, el pentacampeón avanza, el resto se acomoda detrás. Pero entre esa idea cómoda y lo que de verdad pasó se metió un detalle enorme, imposible de tapar, el marcador final. Noruega 2, Brasil 1. Y con ese marcador, el favorito de todos los favoritos se quedó sin mundial. Y aquí es donde tengo que hablarte del villano de esta historia, porque sin entenderlo no se entiende por qué esto se celebra tanto en tantas partes del mundo. El villano no es un jugador. El villano es una actitud. Brasil no es un rival cualquiera. Es el equipo que ha ganado 5 Copas del Mundo, más que nadie en la historia. Es el equipo del juego bonito, de las grandes estrellas, del amarillo que se pasea por los estadios como si fuera el dueño del lugar. Y con todo el respeto a su historia, que es enorme y hay que reconocerla, con esa grandeza también llegó siempre una cosa, Oye, antes de seguir, te regalo el kit del mundial, completamente gratis. Escanea el código en pantalla y descárgalo. Seguimos. Con esa grandeza también llegó siempre una cosa, la costumbre de mirar a los demás desde arriba. Nosotros los mexicanos sabemos bien de qué hablo. ¿Cuántas veces nos tocó ver a Brasil pasar por encima, llegar más lejos, cargar esa etiqueta de gigante intocable mientras a nosotros nos tocaba el papel del equipo simpático que se despide temprano? Brasil fue muchas veces ese techo, esa pared, ese recordatorio de que había una jerarquía en el fútbol y que nosotros no estábamos arriba. Por eso, cuando el gigante que siempre se creyó por encima de todos tropieza, y no tropieza contra otro gigante sino contra Noruega, contra un equipo al que la mayoría no le daba ninguna oportunidad, ahí no hay aficionado en medio planeta que no sienta algo. Porque no cayó cualquiera. Cayó el que se sentía inmune. Cayó el favorito que creía que este partido era puro trámite. Y ahora vamos a los hechos fríos, a lo que de verdad pasó, sin adornos y sin inventos, porque los números por sí solos ya cuentan una historia enorme. Octavos de final del Mundial. Noruega contra Brasil. Y cuando terminó todo, el marcador decía Noruega 2, Brasil 1. Los 2 goles de Noruega llevaron la misma firma, Erling Haaland. Un doblete. 2 veces mandó a guardar la pelota el noruego,
y con cada una de esas dos iba enterrando un poco más el sueño mundialista de Brasil. Piénsalo un momento. El pentacampeón, con toda su historia, con toda su camada de estrellas, con toda esa presión de un país que exige el título cada 4 años, se fue del mundial marcando apenas un gol en el partido que definía su vida. 1. Y del otro lado, un solo hombre les metió 2. No hubo prórroga que lo salvara. No hubo tanda de penales para estirar la agonía. Fue Noruega 2, Brasil 1, y a casa. El equipo que llegó a este mundial soñando con levantar la sexta copa se despidió en los octavos de final, en esa misma orilla en la que tantas veces se quedaron otros a los que Brasil miraba desde arriba. Y cuando el árbitro pitó el final, cuando quedó claro que no había vuelta atrás, el planeta futbolero soltó al mismo tiempo la misma frase: ¿Brasil? ¿Eliminado? ¿Por Noruega? Sí. Exactamente eso. Porque esa fue, palabra por palabra, la reacción del mundo entero. Incredulidad. De esas noticias que uno lee 2 y 3 veces para asegurarse de que no se equivocó de renglón. Las redes se incendiaron. En cada país donde se sigue el fútbol, y eso es prácticamente todo el planeta, la eliminación de Brasil se convirtió al instante en el tema. No era un resultado más de la jornada. Era de esos terremotos que sacuden un mundial completo y lo parten en dos, el antes y el después de que cayó el pentacampeón. Y déjame ser honesto contigo, de aficionado a aficionado, porque para eso está este canal, para hablar sin caretas. Aquí en México, esta noticia se recibió con una sonrisa que muchos ni siquiera intentaron esconder. ¿Por qué? No por maldad. Por historia. Porque durante años el gigante brasileño fue esa vara con la que nos medían y siempre nos quedábamos cortos. Y verlo caer, verlo empacar las maletas antes que muchos, en la orilla donde tantas veces nos dejaron a nosotros, se siente bonito. Nosotros ya estábamos fuera. Nuestro mundial terminó unos días antes, el 5 de julio, cuando caímos 3-2 ante Inglaterra en el Azteca, peleando hasta el último suspiro. Dolió, claro que dolió. Pero mira las vueltas que da el fútbol, apenas nos secábamos las lágrimas cuando llegó esta imagen, la del eterno favorito siguiéndonos por la misma puerta de salida. Y algo dentro se acomodó. Pero cuidado, porque aquí esta historia da un giro que va más allá de la simple sorpresa. Porque una cosa es que Brasil pierda. Y otra muy distinta es cómo y ante quién perdió. Y ahí es donde aparece la figura de Erling Haaland. Este hombre no es un desconocido. Es uno de los mejores delanteros del planeta, una de esas máquinas de gol que aparecen una vez por generación. Pero una cosa es romper redes semana tras semana con su club, y otra muy distinta es pararse en un mundial, en un partido de eliminación directa, contra el pentacampeón, con el peso de todo un país sobre la espalda, y meterle no 1, sino 2 goles. Eso, mi estimado, es hacer historia. Haaland cargó a Noruega sobre sus hombros y, con sus 2 goles, borró del mundial al equipo más laureado que ha pisado esta competencia. Él, con su firma, escribió una de esas páginas que se van a contar durante años. La noche en que el gigante noruego derribó al gigante brasileño. Y fíjate lo que eso provoca en todo el torneo. Porque cuando cae un candidato de este tamaño, no cae solo. Se cae con el medio cuadro del mundial. Todos los que soñaban con evitar a Brasil más adelante, de repente respiran distinto. El camino se abrió. La copa que parecía tener dueño de sobra, hoy no tiene dueño claro. Y todo por una tarde en la que Noruega decidió que no le importaban los apellidos. Y quiero que te quedes un momento con la imagen completa, porque es de las que no se olvidan. Cierra los ojos y míralo. El amarillo, ese amarillo que llega a cada mundial convencido de que el trofeo lo espera, saliendo cabizbajo de la cancha. Los jugadores de Brasil sin poder creerlo, mirando al cielo, buscando una explicación que no iba a llegar. Y del otro lado, la fiesta noruega, un país que llevaba muchísimo tiempo sin protagonizar una noche así, celebrando como si hubiera ganado la copa entera. Y en medio de todo, la figura de Haaland, tranquilo, sabiendo lo que acababa de hacer. No hace falta que nadie lo diga, cuando eres tú quien elimina al pentacampeón con un doblete, no necesitas discursos. Los goles hablan por ti. Esa es la postal de esta ronda del Mundial. No la victoria esperada de un favorito, sino la caída del más grande de todos a manos de un equipo que casi nadie tomaba en serio. Y esas, precisamente esas, son las noches por las que amamos este deporte. Porque nos recuerdan que en la cancha no se juega con los apellidos ni con las vitrinas.
Se juega con 11 contra 11. Y esa tarde, los 11 de Noruega fueron más. Y si con todo esto ya crees que entendiste el tamaño de lo que pasó, aguántame tantito, porque hasta aquí solo te conté la superficie. Falta el dato. El dato que te prometí al principio, el que amarra toda esta historia y que la hace todavía más increíble de lo que ya parece. Un dato sobre Brasil y sobre Noruega que casi nadie está mencionando entre tanto ruido, y que cuando lo escuches, no vas a poder ver esta eliminación de la misma manera. Dame 30 segundos más, porque viene lo mejor. Pero antes, quédate un segundo conmigo en la silla del aficionado, porque creo que muchos de ustedes van a sentir esto igual que yo. Cuando tu selección queda eliminada, pasa algo raro. Se te apaga una parte del mundial. De repente los partidos que quedan ya no tienen a los tuyos, y uno se pregunta para qué seguir viendo. Nosotros vivimos eso hace apenas unos días. México se fue, peleando, con la frente en alto, pero se fue. Y el mundial, de golpe, se sintió más frío. Y entonces llega una tarde como esta. Y te devuelve las ganas. Porque el fútbol, cuando ya no puedes ganar tú, todavía te regala estos momentos, ver caer al gigante, ver que la jerarquía no está escrita en piedra, ver que el equipo que siempre se sintió por encima también sabe lo que es empacar maletas antes de tiempo. No es rencor. Es justicia futbolera. Es ese cosquilleo de saber que este deporte, tarde o temprano, iguala a todos. Que ni 5 copas del mundo te garantizan una sola tarde tranquila. Y que un país al que casi nadie volteaba a ver puede pararse frente al más grande y decirle, sin temblar, hoy no, aquí mando yo. Eso, para cualquiera que ame el fútbol, no tiene precio. Y ahora sí, aquí está el dato que te prometí desde el primer minuto, el que amarra toda esta historia. Escúchalo con calma, porque es de los que dejan mudo. Brasil no es solo el equipo que ha ganado más mundiales, con 5 títulos. Brasil es, además, el único país en toda la historia del fútbol que había estado presente en absolutamente todos los mundiales que se han jugado. Todos. Desde el primerísimo, sin faltar a uno solo. Ninguna otra selección del planeta puede decir lo mismo. Brasil es la única constante, la presencia eterna, el nombre que nunca faltaba a la cita. Ese es el tamaño del gigante que Noruega acaba de tumbar. No un candidato cualquiera. El equipo más ganador y más presente de la historia de los mundiales. Y ahora agárrate, porque aquí es donde el dato se vuelve demoledor. ¿Sabes cuánto tiempo llevaba Noruega sin siquiera clasificar a un mundial? 28 años. Casi 3 décadas afuera, viendo la fiesta desde la sala de su casa, sin un solo boleto. Un equipo que había desaparecido del mapa mundialista durante toda una generación. Junta las dos piezas en una sola imagen. De un lado, el pentacampeón, la única selección presente en todos los mundiales de la historia. Del otro, un equipo que en 28 años no había pisado esta competencia. Y en su regreso, en su reaparición después de casi 30 años, ¿qué fue lo primero que hizo Noruega? Eliminar al gigante eterno. Al que nunca faltaba. Al pentacampeón. Ese es el titular completo que se está perdiendo entre tanto ruido. Esto no fue solo una sorpresa. Fue una de las mayores sacudidas que ha visto un mundial en mucho, mucho tiempo. Que Brasil se lleve su historia, sus 5 copas y su lugar en el recuerdo. Nadie se lo quita, y con todo respeto, se lo ganó a lo largo de los años. Pero este mundial, el de 2026, ya le pertenece a otros. Porque con el pentacampeón fuera, este torneo se partió en 2 y quedó abierto de par en par. Los cuartos de final se juegan del 9 al 11 de julio, todos en Estados Unidos, y el cuadro ya no tiene a su fantasma más grande rondando. Noruega, la protagonista de esta hazaña, se ganó el derecho de seguir soñando. El sábado 11 de julio se mide nada menos que contra Inglaterra, ese mismo Inglaterra que nos eliminó a nosotros en el Azteca. Y por otro lado del cuadro, Francia y Marruecos se juegan su propio boleto a las semifinales. ¿Te das cuenta de lo que tenemos por delante? Un mundial sin Brasil, con a Haaland encendido, con Noruega como la sorpresa que ya no le teme a nadie, y con un trofeo que de repente no tiene dueño. El torneo entero cambió de cara en una sola tarde. Y a partir de aquí, cualquier cosa puede pasar. Así que caiga quien caiga, una cosa es segura, este ya no es el mundial que todos imaginaban. Es uno nuevo. Uno donde los gigantes también se caen. Y a mí, como aficionado, eso me tiene pegado a la pantalla.
Y como este es apenas el primer video de este canal, déjame decirte a qué venimos, aquí vamos a vivir este mundial y todo lo que llegue después sin caretas, desde la silla del aficionado, con datos reales y con el corazón por delante. Si eso es lo que andabas buscando, este es tu lugar. Así que dime tú, aquí abajo en los comentarios, ahora que Brasil está fuera, ¿quién crees que se lleva la copa? ¿Le entras a la Noruega de Haaland, que viene derribando gigantes, o le apuestas a otro? Déjame tu opinión sin miedo, porque en este espacio tu voz es la que manda, y yo leo y contesto por aquí. Y si te dio ese gustito de aficionado ver caer al eterno favorito, hazme un favor enorme, revienta ese botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque esto apenas empieza y se vienen unos cuartos de final que van a estar de locura. En los comentarios te dejo fijado el dato completo, el de Brasil como la única selección presente en todos los mundiales de la historia y el de los 28 años de Noruega afuera, para que se lo compartas a cualquiera que todavía no se crea lo que acaba de pasar. Nos vemos en el próximo. Y que viva el fútbol.